Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en un espacio más de la televisión legislativa con el Frente Amplio. Hoy me acompaña la diputada Ligia Fallas Rodríguez. Doña Ligia, como siempre, un gusto tenerla en este espacio. Sí, muchísimas gracias. Es una gran oportunidad realmente contar con espacios como estos para poderle llegar al pueblo con información. En la Asamblea Legislativa es muy difícil que contemos con un espacio para poder brindar lo que está pasando, lo que acontece en la corriente legislativa, y entonces aprovechar estos espacios es sumamente enriquecedor. Bueno, doña Ligia, con usted siempre hay un montón de temas de qué hablar, denuncias que hacer, propuestas que trae, pero hoy quisiéramos concentrarnos en uno de los temas que usted también le pone mucha energía, es el tema de género. Empezando por algo que sucedió ayer en la Comisión Plena Segunda, cuando uno de los proyectos que el Frente Amplio viene impulsando desde hace bastantes años tuvo un importante avance, el proyecto de cuentas satélites. Cuéntenos y explíquenos un poco de qué se trata. Bueno, en realidad este proyecto, como bien dices, es un proyecto que tiene muchos años de estar en la Asamblea Legislativa, y está aquí en la Asamblea Legislativa porque no se ha entendido realmente lo que es una cuenta satélite. Y cuando se habla de cuenta satélite y del porcentaje del Producto Interno Bruto, generalmente las personas piensan que esto va a afectar el Producto Interno Bruto, que de cierta manera se le va a asignar un presupuesto, y entonces empiezan los problemas, porque la agenda de género todo el mundo se compromete y todo el mundo hace discursos maravillosos, pero todo queda en el papel, siempre y cuando no afecte el presupuesto, no se le tenga que asignar recursos o se le tenga que dar un puesto de dirección, de toma de decisiones a una mujer, hasta ahí llegó el encanto, hasta ahí llegó el amor y hasta ahí camina la agenda de género. El problema que hemos tenido con cuentas satélites es esa, que las personas piensan que cuando decimos que vamos a ver cuánto se refleja el trabajo reproductivo que se hace en los hogares, que es el que permite ese trabajo productivo que da el Producto Interno Bruto, la gente dice, bueno, ya paremos aquí, no puede seguir porque las mujeres nos van a afectar el presupuesto. En realidad, una cuenta satélite la podemos poner con un ejemplo muy claro, que no, haciendo una analogía con los géneros, con respecto al turismo, que a la gente tal vez le queda más fácil comprender. Por ejemplo, México pensaba que el turismo internacional era el que generaba más recursos al Producto Interno Bruto, y siempre tuvo políticas para fomentar e incentivar el turismo internacional. Cuando crean las cuentas satélites en turismo y se hace toda la investigación, se dan cuenta que es el turismo regional, el turismo local, el nacional, el que aporta realmente el mayor porcentaje al Producto Interno Bruto. Eso hace que se definan políticas públicas para incentivar el turismo nacional. Y en este caso entonces estaríamos hablando de que además de las cuentas que ya tradicionalmente se llevan y se consideran en el cálculo del PIB, ahora tendríamos una cuenta adicional que estaría poniéndole un valor al trabajo de las mujeres a la hora de hacer las tareas domésticas, de cuidar a los niños y niñas, a las personas mayores, a las personas discapacitadas, y ver entonces cuánto representa eso de los ingresos y de los recursos y la riqueza de un país. Exactamente, y eso es que hay que ver que lo más importante, bueno, primero que toda la riqueza, quien la produce es el trabajador. El trabajador es el que genera el recurso, el que aporta realmente al Producto Interno Bruto, y ese trabajador puede salir a trabajar, puede aportar, porque alguien queda en el hogar haciendo las tareas del hogar, cuidando no solo a niños, cuidando a niños enfermos crónicos, adultos mayores. Esa persona que queda en el hogar con todas esas tareas es quien permite que realmente ese Producto Interno Bruto se dé. Y lo que hace la cuenta satélite es asignarle un valor a ese trabajo para poder definir en un futuro políticas públicas que ayuden a erradicar la brecha de género que existe. Y también en el campo de lo simbólico, ¿verdad? Que las mujeres amas de casa
reconozcan también que lo que hacen es un trabajo, que su familia lo reconozca. Ahora el típico caso del chiquito, la chiquita en la escuela que le preguntan ¿y qué hace su mamá? Y dice mi mamá no trabaja, ¿verdad? Aún y cuando se pasa 24 horas trabajando en la casa, también contribuimos a ese cambio de conciencia en lo simbólico. Y es importante porque aquí en la Asamblea Legislativa, el primer poder de la República, que define las leyes, elabora leyes, aquí no se toma en cuenta, en ninguna ley se transversaliza esa condición, esa situación, porque ha estado totalmente invisibilizado. Y eso es la importancia que tienen estas cuentas satélites. Yo me pongo a ver, por ejemplo, cuando se aprobó el proyecto para hacer la Ruta 27. Cuando se aprueba esta Ruta 27, se aprueba la ley. Ahí no se transversaliza, no se ve en ningún lugar la condición que tienen las mujeres. Bueno, es la mujer la que cuida a los niños, es la mujer la que cuida a los enfermos, a nadie le preocupa una carretera que corta comunidades, que quedan de un lado instituciones educativas, puestos de salud, al otro lado los hogares. No existe en toda la Ruta 27 una sola zona peatonal, un solo puente peatonal, no existe absolutamente ninguna forma de atravesar esa carretera, porque al final son las mujeres las que tienen que llevar los enfermos a los EMAIS, son las mujeres las que tienen que llevar los niños a las instituciones educativas, entonces no se define, no se prioriza y no se toman en cuenta necesidades tan grandes como esa. Eso es lo que tenemos que tener nosotros a la hora de aprobar este proyecto de ley de cuentas satélite, que se tomen en cuenta todas esas particularidades, todas esos grandes aportes que han permanecido invisibles a través del tiempo que realizan las mujeres en los hogares, y que a la hora de que definamos las leyes aquí se tomen en cuenta, y cuando se vaya a hacer otra carretera sepan que una mujer va a quedar a un lado de la carretera con su hogar y que al otro lado va a estar el EBAIS, que al otro lado va a estar el mercado, que al otro lado va a estar las instituciones educativas, y que quién se va a hacer cargo y que cómo se van a cruzar esas carreteras. Son cosas que no se han tomado en cuenta por tantos años, y yo al día de hoy estoy muy contenta con el proceso que vivimos ayer en la Plena 2. Ayer se llegó a un acuerdo para aprobar el proyecto. Se habían hecho unas recomendaciones por parte del Banco Central que fueron acogidas por todas las fracciones. Sin embargo, no podían incorporarse al proyecto porque el proyecto desde la legislación anterior había quedado con todo el tiempo vencido para hacer algún aporte, y lo único que quedaba era aprobarlo o rechazarlo. Entonces, anoche se aprobó y estamos esperando a la próxima semana para retrotraerlo otra vez a comisión e incorporarle las recomendaciones que nos hace el Banco Central, y esperando que muy pronto se le dé la aprobación al proyecto y que sea una realidad, que Costa Rica avance como avanzan otras sociedades, como avanzan otras naciones en la agenda de género. Y precisamente, doña Ligia, en la agenda de género, ¿cómo cuesta avanzar? ¿Cómo cuesta ver realmente que se concrete todo eso que a veces está en discursos? Y precisamente aquí en la Asamblea Legislativa, a partir de los cambios que se dieron este 1 de mayo, hemos visto que hay mucho discurso de igualdad, pero mucha práctica de desigualdad. Y usted también ha estado señalando un caso concreto que tiene que ver con la Comisión de Jurídicos. Tal vez si nos cuenta de qué se trata esa preocupación. En la Comisión de Jurídicos, a pesar de que hubo compañeras diputadas que externaron su deseo de participar, esa comisión se integró solo con varones. Y ese problema lo hemos tenido en otras comisiones, pero en esta específicamente las compañeras diputadas de varias fracciones externaron su deseo de estar ahí y el directorio no las incluyó. Presentamos un recurso en la sala por esta situación, por esta desigualdad, y que además es una violación al marco legal de este país, que ya tiene definida la paridad de género y que no se aplica. Ni siquiera estábamos pidiendo que la comisión tuviera paridad, simplemente que se diera espacio a esas compañeras que habían solicitado la inclusión y que no se les permitió. Este recurso fue acogido por la sala, y la señora ministra de la Condición de la Mujer, Alejandra Mora, presentó una coadyuvancia. Hoy nos hizo llegar una copia de la coadyuvancia que presentó a ese recurso que tenemos en la sala, y esperamos que la sala se pronuncie pronto,
porque no puede ser que esto se esté dando. Tenemos otra compañera que también del movimiento libertario que ha externado su deseo de estar en la Comisión de la Mujer, que estuvo el año pasado en la Comisión de la Mujer, que teniendo solo 5 fracciones, mujeres integradas, mujeres en las fracciones diputadas, esas 5 fracciones, y hay 5 puestos en la Comisión de la Mujer, y que haya una fracción que no se le permita el ingreso a esa mujer porque, bueno, su jefe de fracción con una actitud totalmente patriarcal excluye a la compañera, pero además de eso, el directorio, que es a quien le corresponde designar e integrar las comisiones, la deja por fuera, ratificando esa actitud totalmente patriarcal del diputado del Movimiento Libertario. Y finalmente, doña Ligia, en el minutito que nos queda, otro de los temas de género que teníamos en esta agenda tiene que ver precisamente con la política de género que no camina. Eso es de lo más doloroso que tenemos aquí en la Asamblea Legislativa. Una política de género que fue aprobada en forma unánime cuando estábamos en el gobierno anterior, y que esa política de género, en el momento en que llega al directorio y a la administración, deciden frenarla, y deciden frenarla única y exclusivamente porque la unidad técnica de género, que es la que le brinda el apoyo a la Comisión de la Mujer, debe estar ubicada en el organigrama en un puesto de toma de decisiones y se le debe asignar un presupuesto. Por eso es que hablaba yo de cuando iniciamos este espacio, de que es muy fácil hablar bonito y que todo quede en el discurso y todo quede en el papel, pero que cuando a las mujeres, para que eliminemos esta brecha o por lo menos reduzcamos la brecha de género, se les debe asignar un puesto de toma de decisiones o se les debe asignar un presupuesto, ya hasta ahí llega el encanto, hasta ahí llega todo y se frena, y en este momento tenemos la política de género frenada porque no la han permitido que camine en este gobierno actual. El directorio del año pasado y este directorio han tenido la política de género frenada, al igual que la administración de la Asamblea. Bueno, doña Ligia, otro de los grandes retos en esta Asamblea Legislativa, otro de los grandes retos para usted como diputada, que entre tantas luchas defiende también las causas de género y las luchas de las mujeres. Muchas gracias por acompañarnos.